Contando el cuento con Ángel Guzmán. Los días pasan lentos a tu alrededor, brújulas de tiempo, campos desfallecientes que suspiran aliviados por las hojas de los árboles. ¿Cómo hablar de ti sin que esto pueda parecer un sueño? ¿Cómo establecer una relación entre mis palabras y la imagen tierna de tus manos en mi cabello? Oculto las lágrimas para que no las veas. Hablo de la noche a cada instante, lagunas internas que surco desesperado tratando de descubrir el cielo. Al mismo tiempo, callada, observas la tarde lluviosa desde la ventana donde ha transcurrido tu vida. Quisiera saber los motivos de tu risa, la fuerza de tu voz en el regaño, la timidez de tus ojos a buscar el silencio. Quisiera alimentar tu emoción con imágenes fortuitas de las nubes. ¿Quién eres, mujer, para despertar en mí un sentimiento tan confuso? 2. Existe más de una razón para quererte. Rosas que se alimentan de tu mirada, árboles creciendo en torno a ti con el tiempo limitado de la risa, con el transcurrir del día en medio de las sábanas limpias, entremezclándose con el viento que corre por la ciudad. Estoy seguro de las horas, ramos construidos en la tristeza de los campos lejanos, ojos que miran la distancia con la seguridad del cielo. ¿Dónde estás, madre, cuando el cielo se pone gris y tus recuerdos llegan sin remedio? Algunas veces pienso en los abuelos, esos padres viejos que aún miran con desdén las orgullosas torres de la ciudad, ese hombre y esa mujer que tienen las manos duras de la tierra, del agua, del mar. Algunas veces pienso en los hermanos que no llegan, que susurran en la distancia donde no estás, que hablan del pasado y viven en él sin atreverse a recordar. ¿Cómo será la vida sin ellos? ¿Cuál será tu vida sin ellos? 3. No imagino las noches en vela, los recursos que usaste para ocultar tu nostalgia, los silencios a medias, llantos que no salieron por valor, el miedo sutil de la madrugada esperando el día. No imagino la luz del amanecer cuando no dormías, esa entraña sudando de miedo, con los ojos puestos en la imagen mientras murmurabas una plegaria. Te hice sufrir, fui el responsable directo de los desvelos, de las mañanas de sueño. Hice crecer muchas de tus canas, aquellas arrugas que no recuerdo, las bolsas debajo de los ojos, las grietas en tu corazón. Hoy, sin embargo, descubro más fuerza en tus actos, la fortaleza de los días anteriores, esa lluvia pequeña de tus labios y el silencio de tus manos haciendo la comida. Soy Dionisio Munguía, escritor, editor. Tengo una editorial que se llama La Comuna Girondo y con ella ya estamos entrando al año 8 de esta editorial y pues seguimos dando lata, ¿no? No hay de otra cosa más que seguir haciendo esto. Estamos en Contando el Cuento. Mi nombre es Ángel Guzmán. Hoy nos encontramos con un escritor, editor, poeta, Dionisio Munguía. Hola, Dionisio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal te trata el clima aquí ahorita? Está un poco frío. Bueno, está tranquilo. ¿Está tranquilo? Está tranquilo. No hace tanto frío, pero bueno, estamos haciéndolo bien. Maestro, ¿qué conecta tu vida personal con Toluca y Querétaro? Yo creo que es el contacto de hace más de 30 años, casi 40 años, de cuando los escritores queretanos tienen la forma en que se comunicaron con los escritores de Toluca. O sea, Salvador Alcocer y Florentino Chávez principalmente fueron los que estuvieron en contacto con Roberto Fernández Iglesias y Alejandro Ariziaga, que eran los jóvenes, en ese momento, estamos hablando de 1964, eran los jóvenes de aquellos años, mientras que ya Alcocer y Florentino pues ya eran veteranos, digámoslo así, en las batallas literarias. Y ahí es donde viene el contacto. Recuperamos ese contacto alrededor del 95, 94, 95, un poco antes. Y estuvimos ya más en contacto con los escritores toluqueños, y en el momento en que decido irme de Querétaro, pues la primera opción
pues se convirtió Toluca, ¿no? Y ya ahorita tengo pues ya 25 años cumplidos, casi 26. ¿Crees que el ser escritor es una vocación, una profesión, algo innato de las personas? Es como ser artista, yo creo, ¿no? O sea, tú naces con ese gusanito en la sangre y conforme va pasando tu vida, sobre todo tu infancia, vas aprendiendo muchas cosas. Pero también implica el hecho de convertirte en lector. Un escritor, decía un amigo mío, Alejandro Aura, que hace muchos años que falleció, que el escritor es consecuencia directa del lector, ¿no? Si no lees, muy difícilmente te vas a convertir en escritor, ¿no? Pero cuando lees y lees mucho, llega un momento dado en que la insatisfacción de la lectura te lleva a la escritura, y a lo mejor no te conviertes en un gran escritor, pero sí te vas a convertir en un mejor lector, ¿no? Por ejemplo, de chico tenías fácil acceso a los libros. Yo, por ejemplo, en mi caso, en mi familia eran raros los libros. En la mía también. Yo tenía unos padres que eran analfabetas funcionales, pero nunca nos impidieron y nunca nos dejaron nunca nos dijeron que no hiciéramos esas cosas, ¿no? Claro. Y eso nos llevó, por ejemplo, a mi hermana, que es ahorita en este momento la mayor, que ella fue la primera lectora de mi familia, y ella me transmitió a mí el gusanito de la lectura, y entonces a partir de ahí empezamos realmente a tener un acceso mucho mayor a los libros, ¿no? A tal grado que ahora yo siempre he dicho que soy un acumulador de libros, porque compro más libros de los que voy a leer. Pero hay ocasiones en que solamente lo compro porque tiene una frase, o hay ocasiones porque lo compro porque sé que en algún momento lo voy a leer, aunque me tarde varios años para leerlo. Claro. O hay libros que compro exclusivamente para leer. ¿Compras libros nuevos o usados? A últimas fechas ya compro más usados, ¿no? Ya me convierto un poco más en buscador de reliquias que en otros nuevos, ¿no? No es que no me gusta la literatura que se está imprimiendo actualmente, pero como que ya no me atrae mucho, ¿no? Claro. Tengo una curiosidad muy grande. ¿Para ti qué es la ciudad, el urbanismo, la modernidad? ¿Sí? La ciudad es el lugar donde vivo, definitivamente, ¿no? Yo soy un animal de ciudad, siempre he sido un animal de ciudad. Yo no podría vivir en el campo, no creo que pueda vivir en el campo. Y en ese sentido, normalmente escribo sobre la ciudad, ¿no? Yo tengo, lo que decía Efraín Huerta, yo tengo una relación de amor-odio con la ciudad. La quiero tanto, pero al mismo tiempo la odio tanto, ¿no? Entonces, mi trabajo literario, la mayor parte del trabajo literario que he escrito en los últimos 3, 4 años, habla sobre la ciudad, tiene como tema principal la ciudad. Y disfruto la ciudad, disfruto caminar por la ciudad, y también me vuelvo intolerante con la gente que camina en la ciudad, ¿no? A veces las multitudes me agotan demasiado, entonces las dejo de lado. ¿No te ves en este enjambre de gente que camina de un lado a otro, o que simplemente va al trabajo y regresa? No soy así. O sea, definitivamente me gusta disfrutar la ciudad, pero entre menos gente tenga mejor, ¿no? Claro. Pero aún así yo sé que como habitante de una ciudad, pues tengo que sufrir todas esas cosas, ¿no? Y las sufro, y al mismo tiempo las describo, las hago. Estoy haciendo una serie de crónicas que se llaman El sonido de las calles, que es precisamente sobre ese sonido que cada calle tiene, cada espacio de calle es diferente el sonido, ¿no? ¿Y Querétaro qué sonido te trae a ti? Querétaro fue una ciudad que viví durante 35 años aquí, 36 años aquí, y es un sonido constante. O sea, no es que varíe, sino que se va transformando poco a poco, y va dejando otras experiencias y otras vivencias, ¿no? Y Querétaro para mí siempre ha sido una ciudad que me llama mucho la atención, que disfruto cada vez que vengo a Querétaro, aunque me molesta mucho el calor. Ya no soporto tanto el calor queretano,
Pero es una ciudad que todavía camino con mucha alegría. Por ejemplo, yo no soy escritor, pero a lo largo de estos últimos años he visto un movimiento creciente de escritores y de jóvenes escritores, queretanos sobre todo, ¿no? Esto es una moda, es algo lógico que se está dando aquí en Querétaro, dentro de la literatura, porque hay de todo, desde jóvenes hasta gente que todavía está estudiando en la universidad y que ya tiene esa inquietud por escribir y publicar una obra. Yo no creo que sea una moda, yo creo que es un movimiento natural de toda ciudad. Hay momentos en que de pronto aparecen demasiados poetas, hay momentos en que aparecen demasiados narradores, o hay momentos en que casi no aparece nada, y son como generacionales. Por lo que tengo yo entendido, y no he podido leer, digamos, todo lo que se publica en Querétaro, pero bueno, he leído algunas cosas. La mayor parte de los escritores que están en Querétaro son narradores, los que están ahorita en este momento, que están publicando, que están en movimiento. No hay muchos poetas, lo cual decía Hugo Gutiérrez Vega que no entendía cómo es que Querétaro era una ciudad de poetas. Estamos hablando de hace más de 20 años, claro, que decía eso Hugo, ¿no? Y sabes que ahora hay un espacio en la universidad exclusivamente con los libros de Hugo. Sí, la librería Hugo Gutiérrez Vega, ¿ya, ¿no? ¿Ya la conociste? No he ido ahí, he pasado ahí por afuera, pero no me he podido meter. Pero sí en ese edificio de la vieja Prepa Centro, sí, claro, que fue ahí donde yo estudié la mayor parte de la prepa. Pero sí es otro mundo, ¿no? Y te digo, Hugo decía que en Querétaro había demasiados poetas, ahora hay demasiados narradores, ¿no? No sé la calidad, yo he leído algunos narradores y narradoras sobre todo, mujeres, muy interesantes, otros que no me parecen tan interesantes, pero que bueno, están ahí trabajando, ¿no? Pero creo que ese es un buen símbolo, un buen signo de salud de la ciudad, ¿no? Y hablando sobre estos nuevos escritores, hay pequeños, no sé cómo llamarlos, grupos que están interesados en impulsar a estos jóvenes. También es natural, siento que a veces se desgastan un poco en cuestión, digamos, económica y tiempo, porque, bueno, a veces vemos que ni el Estado ni el municipio hay tanto apoyo, ¿no? Sino a veces el apoyo son de esos pequeños grupos que gestionan y que motivan y que dan a conocer las obras de los escritores. Mira, Roberto Fernández Iglesias, el que funda junto con Alejandro Lisiaga y otras gentes Tunastral en Toluca, decía que los funcionarios a veces no entienden que los únicos que se van a quedar son los artistas, ¿no? Y entonces los funcionarios siempre pretenden tener a este grupo de gentes bajo su mando o bajo su protección, si lo podemos llamar así, y tratan de manejar el dinero, los dineros públicos sin mucho acierto en muchas ocasiones. Pero yo siempre he creído que el gestor cultural independiente, el gestor que tiene su pequeña librería o su pequeña cafetería, o que anda moviéndose de un lado a otro con sus escritores o con sus artistas, es el que va a sobrevivir, ¿no? A pesar de todos los planes y los no planes que tengan los gobiernos, tanto estatales como municipales, los que van a sobrevivir son esas personas, ¿no? Entonces, siempre ha sido así, yo siempre me he manejado en esa línea, no soy muy afecto a las caricias gubernamentales, pero sí he visto que la mayor parte de las veces uno sobrevive más sin tanto acercamiento al gobierno, ¿no? Obviamente, pues los dineros del gobierno son dineros que nos quitan a nosotros de nuestros impuestos, claro, y que debemos de ejercer, ¿no? Claro. Pero siempre creo que es mejor un poco tener una sana distancia con ellos. Nos hablabas que tú eras editor.
Sí, tengo una editorial. ¿Cómo se llama la editorial? La Comuna Girondo, ¿no? La Comuna Girondo surge primariamente como una revista digital que tuvo solamente 4 números y que voy a retomar yo creo que este año para volverla a sacar. Me apunto. Que es una revista que en su primera temporada o su primera época nomás salieron 4 números, se distribuía vía correo electrónico. No te das una idea hasta dónde llegó. Claro. Hasta yo mismo me sorprendí en el momento en que me llegaban los correos de respuesta. Y tuvo una aceptación bastante interesante, ¿no? De los 4 números, la primera revista salió de 19 páginas y fue aumentando hasta llegar casi a las 40, que fue la última revista que salió. Entonces, a partir de ahí surgen las primeras ediciones, lo que yo llamo los prehistóricos, que fueron 10 ejemplares, también con gente de mi taller en ese momento. Y muy mal impresos, te voy a hacer la verdad, ¿no? Ya ahorita esos ejemplares están bajo cuidados porque ya casi se borraron las portadas, pero esos fueron los inicios de la editorial. Ahora pues ya tenemos un poco más de profesionalismo, ya tenemos ediciones de este tipo que son con la colección de cuadernos verticales, que principalmente está dedicada a la poesía, aunque la narrativa también está incluida. Claro. Y vamos haciendo ese tipo de cosas por ahí por allá, ¿no? Yo siempre he tenido curiosidad así, bueno, la persona escribe una obra y después busca quién se la imprima, ¿no? Tú como editor, ¿qué te llega? Bueno, me imagino que te llega más narrativa, pero ¿hay mucho en Toluca jóvenes que quieren imprimir su libro? Como en todos lados, ¿no? El problema es que no siempre tienes los medios suficientes para imprimir por tu cuenta. Es muy complicado ahorita en este tiempo ser como antes las grandes editoriales que se arriesgaban por un autor y pues veías si salía o no salía. Claro. Ahora es un poco más complicado en ese sentido, ¿no? Ya es más básicamente la publicación pagada, el hecho de que tú haces todo el trabajo y le entregas al autor su libro impreso, ¿no? Pero sí hay momentos, y yo creo que eso es lo importante, cuando tú descubres a alguien que vale la pena y que pues arriesgas cuando menos un tanto por ciento de tus ganancias a publicar un libro de ese tipo, ¿no? Ese proceso de ver quién sí vale la pena publicar, a ti te llegan las obras, tú las lees y tú decides cuál sí conviene. Algunas veces, la mayor parte del tiempo se las pido. O sea, yo descubro a un autor que me parece interesante y le digo, oye, dame un texto, dame tus textos, ¿no? Claro. Porque no es tan sencillo de decir, mándame tu trabajo porque lo voy a leer, lo voy a ver si lo publico, ¿no? Más el hecho de poder, ahora sí que establecer este tipo de preferencias y buscar a la gente que te parece interesante, ¿no? Y eso pues viene mucho, se da mucho sobre todo con los talleres, ¿no? En talleres vas viendo quién vale la pena y quién no vale la pena, o quién se va a convertir en un gran lector o quién va a ser un buen escritor. Maestro, cuéntame más sobre estos talleres. ¿Son la base para la editorial? No, pero de ahí hago muchas cosas con la editorial, ¿no? Me permite buscar nuevos talentos o talentos que están un poco escondidos, y también me permite entregar ahora sí que a la sociedad, me permite entregar otra generación de escritores, ¿no? Los talleres para mí han servido son para eso, ¿no? Para hacer que el joven escritor o el no tan joven escritor
empiece a trabajar sus textos, empiece a quitarse los vicios que tenemos muchos en el momento de la escritura, y empiecen a quitarse esos vicios. Yo utilizo mucho la teoría del movimiento de los verbos, porque hay una tendencia muy clara, sobre todo en la narrativa, de utilizar la conjugación, una sola conjugación de todos los verbos, y repetirla de manera constante en la librería. Es que en ese aspecto como que a veces somos muy pobres de palabras, ¿no? Y a veces usamos tal vez las mismas palabras y las mismas frases como para todo, ¿no? Y no tenemos... Pero eso es falta de lectura, precisamente, ¿no? O sea, tú no puedes ser un escritor si no eres un lector ávido, claro, ¿no? Y como te decía hace rato, el escritor es la consecuencia del lector. Entonces, si no lees, obviamente tu lenguaje va a ser muy pobre. Claro. Y ese tipo de posiciones en cuanto a los verbos es precisamente esa falta de lectura, ¿no? Entonces, y es lo que tú trabajas en los talleres. Yo les obligo, ahora sí que los jodo constantemente en los talleres diciéndole, es que aquí me estás repitiendo la misma conjugación. El más fácil es el aban, ¿no? El aba, el caminaba, besaba, planteaba, platicaba, todo ese tipo de repeticiones en los textos son muy comunes, claro, ¿no? Y eso es lo que yo me peleo. Entonces les voy diciendo normalmente a los muchachos, tienen que quitarlos, tienen que darse cuenta de lo que están haciendo, porque al paso del tiempo lo van a hacer de manera automática, ya no lo van a escribir de esa forma, y creo que funciona, ¿no? A mí en mis talleres siempre procuro quitar esos vicios. ¿Uno puede vivir de la escritura, maestro? No. A menos de que seas un Carlos Fuentes, un Octavio Paz, es muy complicado que vivas de la escritura. Puedes vivir de cosas relacionadas con, pero directamente la escritura, te digo, si no eres una persona de ese tipo o tienes los contactos suficientes como para llegar a ese tipo de editoriales, no vas a vivir de eso. Sí, porque es muy común ver a gente que da clases o tiene su profesión o su trabajo, y en sus tiempos libres, en las noches, en las madrugadas, se ponen a escribir, y ahí es como sacan su trabajo, ¿no? Sí, y es muy complicado lograr llegar a una editorial que va a financiarte todo tu trabajo, o que tengas un buen agente literario, que ahora ya es más moda que antes, pero es mucho más complicado eso, ¿no? Porque las editoriales ya no se arriesgan tan fácilmente. O sea, si se van a arriesgar con un autor nuevo, el autor nuevo tiene que ser realmente muy interesante y muy novedoso para que llame la atención hacia los lectores. De otra forma no va a salir. Yo, por ejemplo, yo que quisiera escribir, tengo una biografía que quisiera escribir de una etapa de mi vida y una novela. ¿Qué tendría que buscar en alguna o cómo puedo buscar una editorial? Digamos, ¿cuáles serían los pasos para yo buscar acercarme a una editorial? Pues arriesgarte a los rechazos, ¿no? Bueno, tienes que mandar tu libro a todas estas editoriales, tus manuscritos, y esperar a que te digan no, o que nunca te respondan, claro, o que se pierda tu libro. Eso sí, tienes que tener bajo derechos de autor toda tu obra, porque no sabes si en algún momento te la puedan piratear. Pero siempre es conveniente, si vas a buscar eso, vas a tener que buscar esos rechazos de manera constante, ¿no? Y no echarte para atrás al primer rechazo, porque mucha gente dice, bueno, es que ya no me lo aceptaron, ya no voy a hacer nada. Tú no sabes si puedes... La única posibilidad es de que yo tuviera el dinero y te dijera, ¿sabes qué? Públicame como está y ya no, tú me cobras, y ya, ¿verdad? Y ahí no tienes ningún problema, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo a últimas fechas, no? La autopublicación o la publicación pagada,
pues es obvio que está generando otro tipo de ingresos, ¿no? Pero también, e incluso dentro de esas publicaciones, por ejemplo, conmigo, yo siempre procuro que el libro cuando menos esté bien escrito, ¿no? Claro. Y tengo a veces sesiones muy maratónicas con mis autores, porque les digo, esto no funciona así, o esto no es así, ¿no? Claro. Si lo vas a hacer de esta forma, tienes que hacerlo que se vea bien, que sea un libro leíble. Claro. Ahora, que si no lo quieres así, pues bueno, te lo publico así, pero no es sí, ya es responsabilidad. Entonces sí, esa es la diferencia. Aquí en Querétaro, en lo particular, me doy cuenta que hay un fenómeno sobre la novela de terror. Ajá. ¿Es una moda, es un fenómeno literario o es simplemente algo mercantil de este tiempo? Yo digo que es algo mercantil, ¿no? No voy a negar que hay cosas que son muy interesantes. Que sí valen la pena. Que valen la pena leer, pero la mayor parte de ese fenómeno de terror no tienen un trasfondo real, ¿no? Uh-huh. Son obras muy desechables, son obras muy como decíamos antes, muy wash and wear, uh-huh. O sea, úsese y tírese. Y creo que ahora es lo que está sucediendo. Dentro de esos autores, obviamente hay autores que valen mucho la pena y que hay que seguir, pero son muy pocos, realmente, ¿no? Son realmente pocos ejemplares que tú lees con gusto, con placer. Y digo, tuvimos grandes maestros del terror como Lovecraft o como Poe, como varios de ese tipo, pero como que ahora se ha convertido más bien en un asunto comercial, ¿no? Como queriendo hacer películas escritas, ¿no? Claro. No sí, funciona. Me doy cuenta aquí porque yo visitaba una librería, bueno, sigo visitando desde hace muchos años y son varios locales y ahora hay un local exclusivo para puro terror y me digo, ¿qué es esto? ¿Una moda o qué? ¿Por qué tanta...? Bueno, a ellos es su negocio, ¿no? Pero tanto énfasis en eso. Lo mismo pasó de pronto con la ciencia ficción o con los libros de magia o con los libros de fantasía. O de los de autoestima también. ¿No? O de los de autoestima. O sea, es como etapas normales de una sociedad, ¿no? Obviamente dentro de todos esos libros o dentro de todas esas grupos de temas, pues van a salir 1, 2, 3, 4, a veces más escritores. Digo, en la ciencia ficción salieron muchísimos escritores que son muy buenos y que todavía siguen escribiendo ciencia ficción, pero que no son precisamente comerciales, ¿no? Obviamente también hay autores comerciales 100%. Y lo mismo sucede con lo de magia o con lo de fantasía o con lo de superación personal, con el terror, con todo esto, ¿no? O sea, es algo que es normal. Claro. Maestro, fuera de estas que se llaman las ferias internacionales y ferias en los estados de libros, donde se reúnen pues escritores, ¿hay realmente algún congreso o alguna, no sé, donde se reúnan realmente los escritores no tanto a vender sus libros, sino a expresar su poesía, su narrativa, lo que escriben? Mira, en los años cuando yo empecé aquí en Querétaro, estamos hablando de los 80s, principios de los 80s, se dio un fenómeno muy interesante en el IMBA y en la UNAM, que era los encuentros de jóvenes escritores. Hasta donde yo sé o hasta donde yo recuerdo, se llevaron a cabo más o menos como unos 20 encuentros. Era una manera, ese tipo de encuentros, ese tipo de festivales, era una manera de conocer a la gente que estaba haciendo literatura. Ahora se ha popularizado demasiado el hecho de encuentros de poetas o encuentros de narradores que la mayor parte de las veces no presentan nada interesante, ¿no? Claro. Yo creo que ese es un problema muy grave. Ya cualquiera puede hacer un encuentro de escritores y llamarlo Encuentro Nacional de Escritores, pero tú sabes que no va a haber escritores de renombre ahí, claro, ¿no? O escritores que tengan algo que decir. Ese es el único problema. Sigue habiendo escritores, por ejemplo, hace poco, bueno,
no sé si Marco Antonio Campos siga siendo el encuentro de poetas del mundo latino, que era un lugar a donde ibas a ver poesía, a leer poesía, a escuchar, a comprar poesía. Está el encuentro de Zamora, que también de pronto tiene sus pequeñas variaciones, pero que es un buen lugar para escuchar, para leer poesía. Hay algunos otros encuentros por ahí, Las Hojas en Sinaloa, están algunos encuentros en Chiapas, algunos encuentros en Veracruz, pero son realmente pocos los que van o los que están con escritores que tienen verdaderamente años en esto, ¿no? No estamos hablando de escritores que un día se jubilaron y al día siguiente ya son poetas, ¿no? Claro. Sino estamos hablando de escritores que tienen más de 40 años escribiendo, 50 años escribiendo, ¿no? Entonces esos son diferentes en ese sentido, ¿no? ¿Por qué para ti es más importante, bueno, la poesía que la narrativa? ¿A qué se debe? Yo empecé siendo narrador, o sea, yo escribí mi primer libro que publican aquí en Querétaro, en el fondo editorial que publica José Luis Sierra y Mauricio José Schwartz. Era una novela, es una novela en capítulos tipo cuentos. Esa era mi intención inicial de convertirme en narrador o de empezar escribiendo narrativa. Pero llegó un momento dado en que también me llamó la atención la poesía y descubrí que para mí no es que sea más fácil, sino que es más, es el medio por el cual me puedo expresar mucho mejor que con la narrativa, ¿no? Entonces me he dedicado ya en los últimos 30 años de escritura, me he dedicado más a la poesía que a la narrativa. No dejo de escribir narrativa, estoy trabajando ahorita una novela por entregas que publiqué hace más o menos como unos 10 años, 12 años. La voy a editar, que se llama Vampiros en Metepec, pero es una novela por entregas, o sea, la idea era muy inmediata, era de atrapar al lector para que al siguiente capítulo se quedara igual, Claro. ¿no? Entonces, y tiene otro sentido, ¿no? Oye, Entonces, y hablando de eso, bueno, desde hace rato tengo aquí en la cabeza, mejor te lo digo de una vez. ¿Qué pasa con todos estos libros que ahora también son películas o películas que se convierten en libros que son uno tras otro y que son seriados como Harry Potter o estos de terror que hablamos que va uno tras otro? ¿Realmente sí vale la pena o realmente es un fenómeno, otra vez, algo comercial, ¿no? Las dos cosas, yo creo, ¿no? Hay libros que valen la pena y hay series que yo creo que puedes leer y decidir no volverlos a tocar nunca en tu vida, ¿no? Igual que las películas, o sea, hay películas o hay grupos de películas que las ves 1, 2, 3 veces y hay otras que nomás las ves una vez y dices ya no la vuelvo a ver, ¿no? Entonces eso es más o menos lo mismo, o sea, de pronto te puedes encontrar una buena serie de libros y lo vas a leer con gusto y a lo mejor vuelves a regresar a ellos. Cuando regresas a un libro es que el libro te llamó la atención. Cuando decides que después de la primera lectura no lo vas a volver a leer, pues es un libro que no, para ti no funcionó, para mí no funciona, ¿no? Hay muchas veces que abro el libro, leo las primeras 50 páginas y decido que este libro ya no me va a servir para nada porque no me está dejando nada. Entonces no lo vuelvo a tocar en mi vida, ya la mayor parte de las veces lo regalo, ¿no? Hace poco salió, bueno, los primeros días de diciembre, esta prueba de pizza, que estamos reprobados en la educación. Eso da mucho que decir del mexicano, sobre todo al leer y al escribir. Yo creo que hay un problema mucho más grave, en que no es tan precisamente la educación, sino es el hecho de que has dejado de lado el contar cuentos, ¿no? Ya no es tan común que en las familias o en las escuelas el maestro lea un cuento o les cuente un cuento, ¿no? Obviamente tú sabes que todo proceso lector es un proceso imitativo. Claro. Si tú ves a tu familia leyendo en algún momento dado, vas a imitarlos también leyendo, claro, ¿no? Sí. Pero en las escuelas actuales los maestros ya no leen,
Por lo tanto ya no tienen esa pasión de transmitirles la lectura a los niños, y los niños obviamente pues ya todo lo van a leer, ¿no? Fíjate, yo llegué al 6º grado de primaria sin saber leer, hasta que la maestra de sexto se dio cuenta y me puso y me sacó adelante. Pero si no hubiera llegado a la secundaria sin saber leer, y muchos habríamos eso ya igual. te hablo de hace años, Muchos habremos llegado igual, ¿no? Pero sí hay diferencias, ¿no? Yo creo, yo no sé cómo sean actualmente eso. Yo lo viví con mi hija en su etapa de crecimiento, y de pronto había maestros en que no les importaba si leías o no leías, ¿no? Que no les importaba si deletreabas mal una palabra. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, pues mi hija me veía con el libro casi todo el tiempo que estaba yo en la casa. O sea, yo llegaba de trabajar y lo primero que hacía era, después de comer, sentarme a leer el libro, ¿no? Porque siempre estoy leyendo un libro. Entonces, eso obviamente pues también provocó que mi hija tuviera un acercamiento mucho mayor a la lectura y que tuviera un mejor lenguaje, ¿no? Y también se notaba obviamente en la escuela. Pero yo he visto chavos que de pronto no tienen un lenguaje para nada amplio, ¿no? Claro. O sea, se reduce a 50 expresiones y ahí se acabó, ¿no? Decía un amigo mío que el lenguaje en México es muy notorio, porque normalmente se supone que uno como persona común debe utilizar en promedio unas 150 o 200 palabras. Un escritor debe de utilizar en promedio entre unas 5 o 6,000 palabras, ¿no? Y hay veces que ni eso llegamos, ¿no? ¿Crees que algún día con esta modernidad se pierdan la palabra impresa? No. Siempre han dicho de que se va a perder el libro, de que el libro, ahora el libro digital va a dejar de lado al libro impreso. Yo creo que siempre va a haber gente, y cada vez que se acercan jóvenes a la literatura, se acercan a los libros impresos, ¿no? Porque nosotros trabajamos con los libros impresos, y hablamos con los libros impresos, y traemos siempre el libro impreso, y eso hace que siempre haya el libro impreso, ¿no? Entonces, para mí es muy difícil que desaparezca el libro impreso. La historia de la humanidad ha empezado con un libro impreso, ¿no? Entonces es muy difícil que suceda eso. Que hay, estos instrumentos como el Kindle o todas esas cosas que hacen lectura del libro electrónico, pues sí los hay, y hay mucha gente que lee por ese medio, lo cual es bueno porque está leyendo. Pero no es muy común que toda la población tenga acceso a eso. A mí no me gusta, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, a mí me molesta mucho el leer en pantalla, prefiero leer en papel. Por ejemplo, estos grandes escritores que, bueno, para nuestro tiempo eran grandes y ahorita ya son más grandes, o unos ya han fallecido, ¿crees que todavía se den esos escritores con las nuevas generaciones? Es la forma en que tú los acercas a las nuevas generaciones, ¿no? Como tallerista, la mayor parte de las veces lo que hago es utilizar un texto de otro escritor para emplear el tema del día. Y eso hace que obviamente pues, ellos vayan conociendo a estos otros escritores. Claro. Entonces, pero esa es también la forma en que tú los vas a acercar, ¿no? Porque no es fácil. Yo lo veo de pronto con Louis Aragon, que es un escritor francés del siglo antepasado, que es muy complicado para leer. O sea, tienes ya en esta etapa los grandes párrafos de Louis Aragon, pues ya no se leen, ¿no? Ya lo consideras demasiado aburrido, ¿no? Pero es precisamente porque ha cambiado esa visión de la lectura. Pero es la mejor forma de acercarlos, es irlos sacando textos, sacando citas, sacando fragmentos que vas a utilizar para tu trabajo cotidiano, ¿no? Hoy, el sillón contempla desvaído la soledad de la tarde en medio de la tormenta, el silencio de los árboles, el golpeteo de la lluvia en la cantera, la suave cortina que nubla la visión de la ciudad.
La máquina descansa frágil, tibia, mientras la tarde se funde en el horizonte con el sonido de los colores estallando en el cielo. Esa máscara de luces, ese ulular de aves vagabundas que con su ir y venir llenan las nubes. Ya no existe la pregunta cotidiana. Hoy las respuestas quedaron cubiertas por una colcha que se tejió en la distancia de una montaña, con el sudor de un sol, con el agua escurriendo suavemente por el borde de un río caudaloso, en tanto las garzas, esos animales tímidos, buscan nerviosas en el lodo un cangrejo apetecido. Hoy la casa tiene otro sonido, ya no el clac-clac del pedal sobre el piso, ni la conversación monótona del televisor, ni los sueños errabundos de mi padre, ni la sonrisa ingenua de mi hermana. La casa tiene el silencio de la calma, ese sonido pausado de los pies arrastrándose en busca de un lecho, de una almohada, de un corazón compartido en 40 años de noches, de amaneceres violentos en un autobús, de crueles lluvias inundando la casa de renta, de sequías y deshidrataciones. 40 años de seguir el sendero sin prisa, de acumular angustias y premios, de hundir los cuchillos en la carne mientras en la estufa una olla se resquebraja al contacto del fuego. Hoy la casa te pertenece y nosotros somos la visita, los indagadores de respuestas a destiempo, el yugo de un vientre cansado, el silencio de la oración muda. 2. La tarde es el refugio donde guardas la mirada, baúl de recuerdos, sitio donde las hormigas escarban presurosas esperando el invierno. La tarde es el puente donde asimilas los dolores, donde huyes al cerro de tu infancia mientras el cielo se aclara de nubes y el fresco rumor cesa sin darse cuenta su caer monótono sobre las torres de la ciudad. ¿Quién tiene la facultad para impedirte volar? ¿Quién desea que no vueles? 3. Hemos visto la necesidad en tus ojos, esa oscura violencia del amor, hojas marchitas cayendo de tu pelo, risas, bromas a medias, caricias escondidas cuando nadie te ve, a esa foto de los abuelos que a veces crece en el buró. Hemos visto también la lluvia escurriendo de tu cuello cuando subes por la ropa, cuando gritas sin ganas, cuando llegas a la mitad de la escalera y oyes en la mirada rumbo a otro cielo nublado, una montaña de bosques, la distancia borrándose del camino, el silencio de los grillos atardecidos que buscan alojamiento en las raíces de un árbol viejo. Hemos visto a la distancia acomodarse en tus manos como tela de lluvia, en la máquina de coser, nube de aceite creciendo en la cocina, radio a todo volumen para escuchar las novelas, mientras la mañana transcurre lenta por las calles de la ciudad.